Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este video vamos a explorar algunas de las tipologías textuales más comunes y sus características. Estas incluyen la narración, la descripción, la argumentación, la exposición y los diálogos. Antes de dar inicio, es importante destacar que cada una tiene un propósito específico en la comunicación y que se utiliza para transmitir diferentes tipos de información o emociones. A continuación, se explica con más detalle cada una. Narración. La narración consiste en relatar hechos, ya sean reales o ficticios, que ocurren en un tiempo y espacio determinados. Su propósito puede ser informar, entretener, explicar o incluso persuadir. La narración posee un panorama amplio que abarca diversos tipos de narradores y formas narrativas, como la novela, el cuento, el relato, o las narraciones periodísticas como la noticia, la crónica y el reportaje. Estas pueden ser tanto ficciones como no ficciones, lo que enriquece aún más la variedad de géneros narrativos. Aspectos clave de la narración. Temporalidad. Los eventos se organizan en una secuencia temporal que puede ser lineal o incluir saltos en el tiempo, como cuando se recuerda un evento pasado o se anticipa lo que sucederá en el futuro. Unidad temática. Todos los elementos narrativos giran en torno a un tema central, lo que le da cohesión al relato y lo hace más comprensible. Transformación. Una narración siempre presenta un cambio significativo que afecta la situación inicial y lleva a la historia a su desenlace. Este cambio es clave para el desarrollo de la trama. Unidad de acción. Esto se refiere a los eventos que se enlazan de manera lógica y ordenada, creando una trama coherente. Causalidad. Cada hecho en la narración tiene una causa y un efecto. Es decir, nada es aleatorio, cada evento influye en el siguiente. Los elementos clave de la narración son las acciones que estructuran la trama, los personajes que realizan o sufren esas acciones, el tiempo y el espacio donde se desarrollan los eventos y la época o contexto histórico del mismo relato. En la narración utilizamos verbos en pretérito o en presente histórico y marcadores temporales como primero, después, finalmente, para organizar la secuencia de eventos. Aquí tenemos el ejemplo de una narración. Era una tarde cálida de verano cuando Clara, sentada en el borde de la ventana, vio por primera vez el tren que pasaba frente a su casa. A lo lejos, el sonido del silbido comenzó a sonar, aumentando poco a poco hasta que el tren apareció entre los árboles, como una serpiente de metal deslizándose por las vías. Clara observó fascinada cómo pasaba, sin poder apartar la vista. Su corazón latía más rápido al imaginarse dentro de ese tren, viajando hacia un destino desconocido. Cuando el tren desapareció en la distancia, Clara quedó pensativa, sabiendo que algo dentro de ella había cambiado, que un deseo insaciable de aventura había nacido. Descripción. La descripción se utiliza para detallar las características de personas, objetos, lugares o sentimientos. Su propósito es crear una representación clara en la mente del receptor. Algunos elementos que son claves de la descripción son los siguientes. El tema y el título. Es decir, la descripción comienza con el objeto o ser a describir. Esto puede ser cualquier cosa, como una flor, una persona o un paisaje. Los aspectos. Aquí hablamos de las propiedades específicas del objeto, como por ejemplo su tamaño, su textura, su color, su forma, etc. También se describen las partes que componen el objeto, como por ejemplo el tallo de una flor o los componentes de un paisaje, tal y como lo podemos ver en los siguientes ejemplos. La flor es pequeña, roja y con pétalos suaves. Tiene un tallo delgado, hojas verdes y pétalos brillantes. Las relaciones. Una descripción también conecta al objeto con su texto o con otros elementos. Por ejemplo, la flor crece en un jardín soleado durante la primavera, o la flor, como un rubí en medio del follaje, resalta por su brillo. Para describir,
usamos adjetivos calificativos, que detallan las características y organizamos la descripción de manera lógica o espacial, moviéndonos de lo general a lo particular o viceversa. También se pueden usar recursos estilísticos como comparaciones o metáforas. La descripción se utiliza para enriquecer otros textos, como narraciones o explicaciones. Nos permite detallar fenómenos y objetos con claridad, facilitando la comprensión y visualización de lo que estamos hablando. Como podemos ver, tanto la narración como la descripción son esenciales en la forma en que contamos nuestras historias y en cómo detallamos nuestro entorno, ya que ambos nos permiten conectar con los demás, ya sea a través de relatos de aventuras o describiendo la belleza de algo simple, pero muy significativo. Argumentación. La argumentación se presenta cada vez que se quiera convencer o persuadir, ya sea de necesidad personal o colectiva. Es una práctica discursiva que responde a una función comunicativa y es para receptores a los cuales se quiere persuadir o seducir. Se exhibe una premisa o tesis y posteriormente se argumenta con razones, ejemplos, analogías, criterios de autoridad, causas, consecuencias, etc. Tienen una yuxtaposición de dos enunciados que fortalecen la postura. La subclasificación de la argumentación es la demostración. La argumentación se dirige a un auditorio, mientras que la demostración tiene valor en sí misma. En la argumentación se expresa de lengua natural. En la demostración se expresa siempre en un lenguaje formal. La argumentación, las premisas son probables, verosímiles, en relación con un sistema de valores, mientras que en la demostración las premisas son verdaderas o falsas. La argumentación, las conclusiones siempre son discutibles, mientras que en la demostración las conclusiones son verdaderas o falsas. Roman Jacobson nos decía que la argumentación era connotativa o apelativa. Bateson decía que el deseo de persuadir es natural en la comunicación humana, y eso es lo que nos diferencia de otros animales. Y Adam decía que la comunicación se dirigía únicamente a dos maneras de verlo: hacer o hacer creer. Las características de la argumentación son 4: el objeto, el locutor, el carácter y el objetivo. En el objeto se da la premisa, el tema a defender y el tema que es controvertido. Se acepta su contrariedad y se resuelve la premisa. El locutor toma una postura y la defiende. El carácter es la contraposición de dos posturas. Se trata de contraste, la oposición o el ataque. El objetivo. Se busca la persuasión y adhesión de la postura. Arranca de la retórica, la oratoria y la dialéctica clásica. Cuenca nos decía que la argumentación tiene una tesis y una antítesis, como cuando hay un oponente y un proponente. También aquí está la argumentación monologal, que se divide en dos partes: la progresiva, premisas que llevan a una conclusión, y la regresiva, que a partir de la conclusión se llega a las justificaciones. Normalmente esto sucede en los periódicos. En la contraargumentación se ataca a los argumentos contrarios uno por uno y puede ser de manera contrasitiva, sustitución o de restricción, causales y consecutivos y distributivos. También aquí tenemos los conectores argumentativos, los de causa, certeza, condición, consecuencia y oposición. Un ejemplo podría ser un juzgado o un debate. Exposición. La exposición es un tipo de texto que busca transmitir información de forma objetiva, clara y ordenada sobre un tema específico. Su propósito principal es informar y explicar. Consiste en presentar conceptos, ideas, datos o procesos de manera comprensible para el receptor. Se caracteriza por su estructura lógica y el uso de recursos explicativos como definiciones, ejemplos, comparaciones y clasificaciones. Sus características son objetividad, se evita la subjetividad y las opiniones personales,
Claridad. Se utiliza un lenguaje preciso y directo, evitando ambigüedades. Orden. La información se organiza de forma lógica con una estructura que facilita la comprensión. Uso de recursos explicativos. Se emplean ejemplos, definiciones, comparaciones, etc., para facilitar la asimilación de la información. ¿Existen subclasificaciones? Sí, existen diferentes tipos de exposiciones según su propósito y público. Divulgativa, dirigida a un público amplio, con un lenguaje accesible y ejemplos sencillos. Especializada, orientada a un público con conocimientos previos sobre el tema, con un lenguaje más técnico. Didáctica, utilizada en contextos educativos, con un enfoque pedagógico. Procesos discursivos. Definición, clasificación, descripción, comparación, ejemplificación, reformulación y analogía. Secuencias prototípicas. La introducción, presentación del tema, el desarrollo, explicación de conceptos, datos y procesos. Y la conclusión, cierre o resumen. Algunos ejemplos serían un artículo de enciclopedia sobre el cambio climático, un libro de texto de historia o un informe científico. Diálogo. Se define como un tipo de texto que reproduce una conversación entre dos o más interlocutores. Se caracteriza por la interacción verbal y el intercambio de ideas, opiniones o información. ¿En qué consiste? Representación escrita o oral de una conversación donde los participantes se turnan para hablar. Puede ser espontáneo o planificado, formal o informal. Algunas de sus características son interacción. Hay un intercambio comunicativo entre dos o más personas. Turnos de hablar. Los participantes se alternan para expresarse. Espontaneidad. En muchos casos, el diálogo surge de forma natural sin una planificación previa. Uso del lenguaje oral. Se emplea un lenguaje coloquial con expresiones propias de la oralidad. ¿Tiene alguna subclasificación? Sí, existen diferentes tipos de diálogo según su contexto y propósito. Diálogo cotidiano, conversaciones informales entre amigos o familiares. Diálogo literario, diálogo en obras de teatro, novelas o cuentos que contribuyen al desarrollo de la trama y los personajes. Diálogo argumentativo, intercambio de ideas con el objetivo de defender una postura o llegar a un acuerdo. Sus procesos discursivos son interrogación, exclamación, afirmación, negación, duda, petición y orden. Algunos ejemplos de diálogo serían una conversación entre amigos, una escena de una obra de teatro o una entrevista. Sus secuencias prototípicas son iniciación, saludo o introducción, intercambio de turnos del habla, preguntas, respuestas o comentarios, y el cierre, despedida o conclusión.